Buenas noches. Un programa más de Hablemos Claro, con el deseo de llevar a los compatriotas que ven este programa seriedad y con un tema de principalísima importancia hoy en este país, referida a la educación paraguaya. Por eso ayer le trajimos al señor ministro de Educación y hoy le traemos al señor viceministro de Educación, el licenciado David Velázquez. Pero antes de eso, querríamos acá con el amigo Paredes pimponear sobre algunos temas que hacen referencia a la educación. Por ejemplo, hemos caído en el abismo en la calidad educativa de los seres humanos que hoy ostentan cargos de privilegio. Por ejemplo, en el Senado de la República, aunque no lo crean, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales es una bioquímica. Es la de Samaniego. Es inexplicable. Por eso estoy yo muy conforme con la contestación que le hiciera el señor fiscal general del Estado ante el pedido que la comisión presidida por ella pidiera que se le remitiera todos los antecedentes de una causa penal, de un expediente penal. Y él le contestó diciéndole que él no puede enviar eso porque es de uso interno y exclusivo del Ministerio Público, pero que le enviaba el instrumento donde se solicitaba el desafuero de la persona afectada. ¿Qué era quién, Víctor? El desafuero de Marito. Aldo Benítez. Entonces, por primera vez encuentro una respuesta acabada, sólida y jurídica a un exabrupto del Parlamento Nacional. Correcto. Ya ayer, el que fuera presidente de la Comisión de Investigación, este médico, ¿cómo es que se llamaba? Que estuvo como candidato a vicepresidente de la República con Euclides. El doctor Querey. Se tomó las atribuciones de remitir a los Estados Unidos el contenido de todo un expediente del Parlamento Nacional para conocimiento de los norteamericanos. Pero ¿dónde hemos caído? ¿Dónde hemos caído? Entonces, Roberto, yo parto de la base de que tenemos que mejorar la educación. Por supuesto. Mejorar y mejorar radicalmente. Es más, cuando el viceministro David Velázquez Seifregel esté hablando contigo, yo creo que va a expresar cosas importantes con respecto a este tema de fondo. Ahora, yo lo que digo nomás es, siempre se dice, y es casi una respuesta así automática, ¿cuál fue la peor herencia de Stroessner? La educación. Hizo la falta de educación. Sin embargo, hasta donde yo sé, Víctor, todas las personas que llegaron a formarse como bachilleres en la época de Stroessner tienen un nivel de capacitación muy superior a la que se fueron formando con posterioridad. ¿Sí? Y eso es generalizado. Inclusive hay deterioros gravísimos que se hizo bajo la vista y el consentimiento de todas las autoridades, como el de crear facultades de medicina a cacharrata, ¿verdad? Porque ahí se juega con la vida de la gente y prácticamente se están otorgando títulos a personas que no están capacitadas para el ejercicio de tan delicada función. Yo podría soltarte 70, 80 mil abogados como hoy tenemos. ¿Sí? Tenemos un abogado por cada 100 paraguayos más o menos, pero no médicos y odontólogos que trabajan sobre la salud directa, física de la gente, ¿verdad? En
universidades, así que no sabes por qué regla de 3 están funcionando. Yo te voy a agregar otra situación más. Es lamentable, pero tenemos que admitir que desde el 89 a esta parte nosotros desmejoramos en materia educativa. Claro. Desmejoramos. Y conste que decimos que en la época de la dictadura fue malísima. Y claro, no hay... Sin embargo, pues le decía antes de entrar al programa a nuestro invitado Sí. que la situación es tan mala que universitarios no saben conjugar. Ujú. A un estudiante secundario le preguntas qué es la conjugación y no saben. Sí. No tienen la menor idea. Al ministro de Educación, en la oportunidad que estuvo con nosotros, yo le dije, en las escuelas primarias está prohibido aplazar. Y eso no es ninguna macana. Está prohibido aplazar. A los mediocres lo mismo, pasan de grado. Y en el Ministerio de Educación se cobra por títulos falsos. Si el viceministro necesita más datos de eso, yo me responsabilizo de darle nombre y apellido y de dónde fueron adquiridos esos títulos de bachiller falsos. Título de bachiller. Títulos de bachiller falsos. Y hablaste de la mediocridad de las facultades. Uh-huh. Como yo ejercí, hoy soy abogado en situación de retiro, la abogacía por 56 años. Uh-huh. Llega un joven de Yaguarón y le digo, ¿qué es tu profesión? Y está labartero. ¿Y qué estás haciendo? Y estoy estudiando Derecho. Uh-huh. ¿Y en dónde estudias? Y en Paraguarí. ¿Funciona la facultad de Derecho ahí? Sí, funciona. ¿Y te vas todos los días? No, me voy los sábados. Esto es auténticamente cierto. Uh-huh. Sí, no me sorprende. Eso está generalizado, y sobre todo en las zonas fronterizas, y hay con el Brasil, y hay quejas, sobre todo en Brasil, de médicos que se están recibiendo en universidades paraguayas. Lo ¿sí? peor hay como una alerta roja. Hoy se insiste con crear más y más facultades sin tener las condiciones mínimas, sin tener un hospital donde practicar. Exacto. No, esto es una vergüenza. Sí. O sea, el señor viceministro que ya nos está escuchando, espero que tome nota de esto y esto lo decimos con seriedad y responsabilidad. Tratar a fondo estas cuestiones. Yo para cortar y como finalización, digamos nomás de lo que señalaste al principio, Víctor, el Congreso Nacional, penúltimo y último, del estonismo estaba integrado por tipos como, por ejemplo, Justo Pastor Benítez, hijo. ¿Sí? Estaba integrado por tipos como Doldán, ¿te acuerdas de Enzo Doldán? Eran tipos brillantes, quieras o no. ¿Sí? Y los anteriores, los hermanos Levi Rufinelli, Carlos Fernando Levi Rufinelli, Domingo Laino, eran tipos, quieras o no, con un desarrollo intelectual. El primer congreso. ¿sí? Muy superior al de los de ahora. El primer congreso post-estronista. También fue bueno. Fue muy bueno. Los liberales llevaron sus mejores valores. Correcto. Los colorados sus mejores valores. Sí. Y también los del tercer espacio. Fueron gente más o menos capaces. Hoy, imagínate, chaqueñito, que no queremos ser despectivos con nadie, pero no tienen ni siquiera una formación primaria. Sí. Está como presidente de una comisión en Senado. Hubiésemos hablado más, Víctor, pero tenemos que ir a un corte porque ya está con nosotros David Velázquez Seyfried, viceministro de Educación. Con este agregado de que el señor ministro de Educación tuvo palabras de elogio sobre él. Él estuvo muy elocuente en eso, en significar que su viceministro de Educación era buenísimo. Correcto. Yo lo conozco hoy. Y entonces vamos a esperar que el señor ministro haya tenido razón. Correcto.
Continuamos con nuestro programa Hablemos Claro. Y esta vez para presentarle a la opinión pública al señor viceministro de Educación, el licenciado David, una persona de quien habló muy bien su titular, el ministro de Educación. Entonces, con ese pergamino y ese bagaje de conocimiento, ya me ubico en la posición de aprender muchas cosas con él en esta entrevista para buscar analizar a profundidad el problema clave que tiene este país, la educación deficiente y cada vez más decadente. La calidad de nuestra enseñanza se ha venido tan a menos que se compran títulos en el Ministerio de Educación, se compran títulos universitarios. Y qué decir los títulos de los grados escolares, de los grados primarios y de la secundaria también. Entonces, esto bajó porque yo más tarde voy a desarrollar la razón que yo veo en el decaimiento de la calidad de nuestra enseñanza, pero acá lo que nos importa es escucharlo a usted, señor viceministro. Lo trajimos para eso, discúlpenos el atrevimiento, pero queremos saber sus ideas de cómo salir de este pozo educativo del Paraguay. En primer lugar, buenas noches, don Víctor. Buenas noches también a la teleaudiencia. Voy a tratar de honrar el concepto que dejó el señor ministro de Educación en oportunidad de compartir con ustedes el programa. Y la pregunta que usted hace es la pregunta central, que es cómo salir de este escenario en el que estamos. Y para salir deberíamos tratar de entender cómo llegamos a este escenario. Escuchaba muy atentamente el análisis previo que hicieron con mi querido amigo Roberto Paredes sobre la educación en tiempos anteriores. Y entiendo yo que hay un proceso muy, muy grande que tiene que ser mirado en profundidad y que tiene que ver con las demandas en un momento dado de la sociedad paraguaya. Posiblemente, creo yo, en la década del 60 y el 70, cuando nuestra economía se va reconvirtiendo y aparece una clase media que demanda servicios educativos y cambian algunos conceptos de la educación previa. Nuestra educación secundaria en los tiempos previos, incluso a pesar de las medidas que tomó el presidente Rafael Franco en su momento, era una educación elitista en términos de que había una gran masa en la primaria y un número relativamente pequeño de jóvenes en la secundaria y en la universidad. Eso en la teoría educativa se conoce como elitismo educativo y responde a una vieja consigna de la época inclusive de Sarmiento que decía la primaria para todos, la secundaria para los que pueden, la universidad para los que quieren. Eso cambió cuando estos sectores medios demandan el acceso a la escuela y a mejores oportunidades de trabajo y se amplía entonces la base de gente que quiere ingresar a la educación y aspirar a mejores niveles educativos. Entonces ocurre o comienza a gestarse el problema que en América Latina no tiene solución y que es cómo logramos que la masividad educativa sea acompañada de la calidad educativa. Esa es una disyuntiva que solamente se resuelve invirtiendo sustantivamente mayor cantidad de recursos en educación. Le voy a dar el sector donde podemos notar ese cambio de eje. Yo supongo que cuando usted se formó como normalista, porque tuvo la deferencia de contarme que fue normalista, hubo un tiempo que la formación de los normalistas duraba hasta 8 años, si uno pensaba el básico de la secundaria, el bachillerato del cual uno salía como maestro normal y 2 años más de profesorado normalista. Eso tiene el problema de que se generan muy pocos docentes. Tardar 8 años en formar uno, sale un gran docente con mucha experiencia de trabajo con los grupos, con mucho y sólido conocimiento de teoría pedagógica, pero el número no puede acompañar este aumento masivo que tuvimos de escolarización en los años 60 y 70.
Entonces, cuando se crea el ICE en el 69 y el ICE pasa a ser el órgano de formación de los docentes en el 73, se cierra el programa normalista en el 74, la formación de docentes se redujo a 3 años. Entonces, eso afectó seguramente la calidad de una manera que nosotros todavía no estamos en condiciones quizás de analizar con suficiente profundidad, pero indudablemente tuvo que haber afectado, porque entre un docente que se forma durante 8 años, que desde el principio de su carrera tiene contacto con los niños que están en una escuela pegada a la suya, que está desarrollando habilidades todo el tiempo, que lee muchas horas del día, a un docente que tiene menos horas de formación porque tiene que resolverse un problema urgente que es crear escuelas, eso en el largo plazo yo estimo que es una de las posibles causas de el deterioro que se observa, sobre todo cuando se hacen comparaciones a través del tiempo. La otra razón, creo yo, y ahí iría a principios de los 90, es que en nuestra generación, inclusive, yo soy egresado del Plan 57 del bachillerato, que era todavía un resto del Plan Franco y el Plan Benítez, nosotros teníamos mucho énfasis en la lectura. Se recordará, leíamos, teníamos separadas las materias de geografía, historia e instrucción cívica. Teníamos 3 materias. Con la reforma del 73, eso se sintetizó en una única disciplina, estudios sociales, matando así la posibilidad del análisis crítico por la reducción de la carga horaria. Esa reducción no era accidental, tenía que ver con también disminuir los lugares donde se podía formar críticamente el ciudadano y aumentar la carga horaria sobre materias técnico-tecnológicas como física, química, matemáticas, ligadas a una forma de entender el desarrollo de la sociedad. Nuestra época, todavía la mía de joven y con más razón la de personas de mayor edad, estaba muy marcada por la lectura, porque además no había otro medio de insertarse en el mundo que fuera a través del libro o del diario. Si yo quería hablar de un tema con alguien, necesitaba leer, informarme, para poder participar mínimamente de una conversación. A lo sumo la radio, que además era una radio también de estilo muy literarizado, con grandes locutores, una excelente dicción, lectores ellos mismos. Eso fue reemplazado por la cultura de la imagen. Usted recordará cuando viene el golpe, o si usted quiere, para no poner el golpe como referencia, el censo del 92 fue la última vez que marcó que en el Paraguay había un televisor por cada 2 hogares. Ahora tenemos 9 televisores en cada 10 hogares. Entonces, esta es una civilización, la más joven, una cultura que se nutre de la imagen, no de la lectura. Su modo de estar en el mundo es a través de la imagen. Nosotros teníamos en aquel momento 2 canales de televisión abierta con sus repetidoras. No, 9 y 13. Claro, y hoy tenemos 13 canales de televisión abierta más un repertorio interminable de canales de cable, incluso la opción del menú individual de televisión a través del streaming. Eso creo que tiene también mucho que ver con el deterioro, con la incapacidad del sistema educativo de responder a esa nueva cultura. Yo creo que la clave no está fuera, no podemos culparle a los factores exógenos, sino decir, nuestro sistema no reaccionó nunca a ese nuevo escenario. Nosotros seguimos pensando que la escuela es la escuela anterior. Y esta es una escuela donde el niño recibe una tonelada de información que ni usted ni yo recibíamos en su momento porque no teníamos este bombardeo intensivo al cual hoy están sometidos nuestros niños y nuestros jóvenes. Y usted y yo, cuando éramos niños, teníamos alguien que nos guiaba y nos decía, no, esto es así, lee este libro. Hoy las familias perdieron el control de la posibilidad de regular los contenidos que sus hijos observan. ¿No? Creo que esa es una realidad también, ¿verdad? Entonces yo entiendo que el deterioro es una suma de factores. Primero, creo yo, una pérdida real de la calidad de la formación del docente en la base, para la cual no hay respuesta hasta ahora efectiva. Un cambio contextual importante de la valoración de la lectura como medio de acceso al saber, su reemplazo por la televisión, por el video corto, por la cápsula de YouTube, por una cantidad de factores que tienen que ver más con la imagen, y eso también altera las capacidades cognitivas de las personas. Y en último término, creo yo, una razón fuertemente política que es, insisto, no estar tomando, si me tengo que involucrar ya personalmente ahora, las decisiones que tenemos que tomar ahora para revertir este escenario que no va a ser fácil en el breve plazo y que tiene que ver con volver a prácticas que consideramos en un momento como en desuso. Por ejemplo, la escritura manual. La computadora reemplazó a la escritura manual y eso no
no fue bueno según la opinión de los especialistas, porque la escritura manual tiene la ventaja de que uno tiene que coordinar vista, mente vista, mente y mano. Mientras que en la computadora las manos se mueven de manera automática en el teclado, como hacíamos nosotros en nuestro curso de dactilografía. Entonces se pierde ese ejercicio de pensar la escritura que nos caracterizó a nosotros. La letra bien hecha, la estética escolar del cuaderno bien presentado. Todo eso se perdió detrás también de esta nueva tecnología que vino para favorecer en muchos campos, pero que claramente no está haciendo lo mejor que podría hacer en los primeros años del niño, también sometido a depresiones de todo tipo. También creo que hay una pérdida, y ahí sí creo entrar en un campo más con el cual estoy más familiarizado, de una tradición de la escuela paraguaya como protagonista de la sociedad. Nuestras escuelas rurales eran dinamizadoras del medio rural. Nuestros maestros eran dinamizadores de sus medios culturales. Y yo pienso que eso se perdió en buena medida. Es decir, yo veo las consignas de los años 30, 40, donde se dice los maestros deben involucrarse activamente en las actividades de bien común, en las organizaciones, en los clubes, etc. Y eso le daba a la maestra, le daba mucho dinamismo, mucha presencia. Su influencia no quedaba limitada a la escuela, sino que se trasladaba a otras áreas de la comunidad. Ese activismo de la escuela, ese protagonismo de la escuela, a mí me parece que se perdió. Yo le suelo mencionar a la gente que la escuela paraguaya es el lugar donde nació el Día de la Bandera, el culto a los héroes. Eso no nació en una instancia burocrática ni en los cuarteles. El culto a los héroes nació en la escuela paraguaya, con aquellas primeras procesiones, ciertamente cívicas. Podemos cuestionar largamente su sentido, pero las procesiones a la tumba del general Díaz eran multitudinarias. Y fueron los primeros cultos al héroe. El Día de la Bandera, el Día del Maestro, obviamente. El Día de la Madre, que nació en la Escuela Nacional de Comercio. El Día del Poeta, que nació en el ámbito del Ministerio de Educación y Culto en aquel momento. O sea, el Día del Niño, protagonizado por el maestro barrereño Andrés Aguirre, maestro normal. No nació en la esfera burocrática, nació del espíritu de un maestro. Digo yo, ese sentido protagónico de la escuela a mí me parece que también falta hoy. Si usted quiere agregarle un elemento quizás que tiene que ver con la identidad de la escuela paraguaya, histórica. Me da esa impresión también a mí. Y podríamos seguir seguramente sumando muchos factores. Habernos alineado a las tendencias internacionales de educación a lo mejor no fue lo mejor. Ahí tocó un tema. Ahí tocó la globalización. Sí, habernos adherido críticamente a lo mejor a esos espacios no fue lo mejor que pudimos haber hecho. Esa es la verdad. Por eso perdimos el valor de la historia paraguaya, el valor del conocimiento de la geografía paraguaya. Sí. Perdimos el valor del conocimiento de los héroes paraguayos. Entonces acá llegó un momento en que la gente sabía más quién era Washington que quién era Mariscal López. Yo le comentaba a un colega suyo en un programa parecido que todos queremos educarnos para la paz y no queda ninguna duda de eso. Paraguay no vivió 2 guerras para promover la guerra, sino hoy puede ser uno de los países que más va a hablar con razón del significado de la paz. Pero no podemos tomar moldes educativos de educación para la paz de otros lugares. Nosotros, ¿por qué tenemos que tomar moldes educativos de otros lugares si nosotros tenemos a un Manuel Gondra, promotor de la Convención Gondra de 1923, el primer intento internacional de resolución de conflictos antes de la guerra? Sí, señor. O sea, saquemos al Gondra político, saquemos al Gondra político, saquemos a todo lo que usted quiera. Sí, pero esa es la verdad. Pero es una realidad. ¿Por qué tenemos que recurrir a eso si nosotros tenemos una historia rica y de la cual puede emerger una serie de elementos para trabajar nosotros nuestra idea de la paz? Y después, el propio Estigarribia, que cuando termina la guerra dice, nos vimos impelidos a ir a la guerra. Somos un pueblo pacífico que se vio en la obligación de ir a la guerra. Entonces, vuelvo a reiterar, más allá de los reparos que ciertas figuras pueden merecernos por su trayectoria, no hay luego hombre político que no tenga una trayectoria polémica. Nosotros necesitamos recoger esos elementos y decir, bueno, ¿qué bases tenemos en el Paraguay para trabajar estos temas? Y no tomar un molde que a lo mejor se forjó en otra realidad, con otras claves culturales, con otros conceptos, y con eso trabajar nuestra pedagogía. Mi querido licenciado, es tan importante lo que usted dice. Yo le quiero agregar algo más. Hemos perdido la identidad paraguaya por la tergiversación histórica
que se hizo exprofeso durante la dictadura y antes de la dictadura. Acá nosotros no tuvimos conocimiento de lo que ocurrió realmente en el fenómeno de la guerra del 70, donde fuimos obligados a participar de ella, porque ya había ya se firmó un tratado secreto. Número 2, lastimosamente, hay que remontarnos un poco a la historia y a los antecedentes. Si en la época de Francia tuvimos la independencia paraguaya, hubieron gente que actuaron con él en la revolución para independizarnos y que quisieron ser argentinistas. Por eso él se vio obligado a fusilarlos. De no haber habido eso, probablemente nosotros hubiéramos sido hoy una Formosa número 2. Otro tema. La participación de gente que, como ya actuaron en la independencia, actuaron en la guerra del 70, y se conoce los famosos legionarios, que tuvieron una amplia participación al término de la guerra en la formación de los dos partidos políticos, al extremo que el fundador de uno de los partidos políticos de este país, José II de Cud, una pluma maravillosa, es el que escribió una carta política muy linda, de muy buen contenido del Partido Colorado. Tuvo que suicidarse en 1904 porque la carta que le dejó a su esposa Amalia dice que no pudo soportar la corrupción imperante en el partido que yo fundé, dice. Imagínense. Y así sucesivamente fueron sucediendo hechos, como la de Cecilio Báez, que no podemos negar su calidad intelectual, pero en 1906, cuando muere Bartolomé Mitre, presenta una carta, remite una carta al presidente argentino, donde dice: murió un héroe paraguayo, y mandó izar la bandera paraguaya por 3 días a media asta. Yo lo que lamento es que lastimosamente no pude ser más senador, porque en el momento que fui no me pasó esto por la mente. Querría sacarle la ciudadanía paraguaya a por traidor a la patria. Y hay otros como él. Hay otros como él. Y tenemos que entender, hay la guerra del Chaco. Eso tuvo que haber terminado el 11 de diciembre de 1933 con la gran victoria de Campo Villa. Se tuvo un paréntesis de casi un año por disposición de la Liga de las Naciones. Y eso posibilitó a los bolivianos para volver a armarse y volver a venir contra nuestro pueblo. Y hay gente que se opuso a la tregua de Campo Villa y que dijo: o vamos a llevarla a los bolivianos hasta más allá del Parapití. Y bueno, una vez más, los organismos internacionales se opusieron y nos impusieron una tregua que fue nefasto para el país. Ahora, nosotros tenemos otros capítulos de la historia. Nuestra historia, la historia que se enseña entra en colisión, siempre decimos nosotros cuando hacemos el análisis de la historia como disciplina. La historia enseñada es un recorte del total de la historia. Y es la historia que uno elige para transmitir una determinada idea de identidad. Por eso hay elementos que están en la historia escolar y elementos que no están en la historia escolar. Después uno choca con la historia difundida. La historia que hace el divulgador que... ¿Quién escribe? Claro, un articulista, alguien que toma un texto especializado y lo convierte en un texto de más fácil acceso. Y después está la historia popular, la que la gente cuenta. Entonces, el enseñar historia se hace difícil porque representa el cruce de muchas variantes, ¿verdad? Y uno escucha todo el tiempo diferentes voces sobre los temas. Y en este cruce de voces hay otras voces que no se escuchan. Yo a veces pienso, ¿cómo puede ser que un niño paraguayo no conozca a un Andrés Barbero?
¿Cómo es posible que no lo conozca al hombre que impidió que la gripe española se ensañe con el Paraguay en 1918-19? Un, un gigante de la medicina y de la filantropía. Licenciado, Hacemos parece que tenemos exigencia de tiempo. Sí, 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 resulta que toda dictadura tiene sus exigencias. Y acá hay una dictadura de exigirnos una pausa. Está bien, está bien. Volvemos con el programa. Para volver a escucharlo al señor viceministro de Educación, que está tocando un tema muy álgido, muy importante para la suerte de este país, y que hace referencia a la educación paraguaya. Entonces, no hablo más para escucharlo a usted, licenciado. Retomo donde habíamos quedado en esta conversación. Le pido disculpas y a la audiencia también porque la tendencia que tengo a extenderme en el tiempo a veces No, por el contrario. me supera. Le decía que cuando enseñamos historia, que es un elemento clave de la enseñanza de la identidad y también del civismo, porque durante mucho tiempo inclusive hasta los programas más modernos, hasta que aparecieron los programas actuales, o del 73, que fue la primera reforma en realidad, o la segunda después de la del 57, financiada casi íntegramente con fondos internacionales. Había una materia que se llamaba anécdotas morales. En la materia de anécdotas morales se enseñaba moralidad con ejemplos de figuras históricas. Una figura histórica que ya desapareció de nuestros libros era el médico Juan Vicente Estigarribia, que era muy conocido por los niños paraguayos de principios del siglo XX por ser un hombre bueno. Ese era el calificativo. Fue el médico de Estigarribia, fue el médico de Carlos Antonio López, pero sobre todo era conocido por ser un hombre extraordinariamente caritativo. Una de las fundaciones, la Fundación Huellas de la Cultura Paraguaya, publicó un libro con sus recetas médicas, hechas, imagínense, en un país sin universidad, sin facultad de medicina, muy aislado del continente y de los centros de producción de conocimiento de aquellos años, que eran Lima y Buenos Aires y Córdoba. Pero en esta precariedad este hombre desarrolló un saber notable que incidió durante décadas en el Paraguay post-independiente y un sentido de la moralidad y la proximidad que le hacía ejemplo para los niños. Entonces figuraba Estigarribia como el hombre bueno. Desapareció de nuestros libros. Pero era esa unión entre valores personales y ciudadanía la que acercaba la historia a la formación cívica. Hoy esa es una de las cuestiones que hay que resolver. ¿Cómo acercamos de nuevo historia a formación cívica? En parte se acerca, pero digamos el acercamiento no es consciente, es casi automático, porque está en el libro, se dice, pero no se reflexiona sobre eso. Entonces, fíjese usted, y usted ahí sabe mucho más que yo, muchas de las rebeldías y conquistas del movimiento obrero son claves para... A lo mejor no tenemos la situación óptima hoy del trabajador, ni mucho menos, pero lo que tenemos tiene que ver muchas veces con el desarrollo del mismo movimiento obrero, inclusive con sus contradicciones y pujas, pero tiene que ver con eso. Entonces, si un niño necesita entender el Paraguay de hoy en materia de trabajo y quiere entender cómo funciona la economía en ese sentido, tiene que conocer de la historia del movimiento obrero. No puede no conocer. Es un actor de la economía. Entonces, hay muchos vínculos de la historia que se perdieron o que no se tienen, otros que tienen que ser agregados para los temas más contemporáneos, pero siempre va a estar este tronco central que a mi modo de ver, y más allá de las posiciones que tengamos sobre el tema, tiene que ver con un país que sobrevivió a 2 guerras y existe por la defensa de su soberanía y de su integridad territorial. Yo creo que ese es un tronco central. Del que no podemos salir. No se puede, claro, de ahí no se puede salir porque eso explica la sobrevivencia de la nación. Fidel Maíz llegaba a decir que eso explicaba inclusive más la sobrevivencia paraguaya que la propia independencia nacional. El padre Fidel Maíz decía, no, la guerra fue más importante porque la guerra para nosotros es el haber evitado nuestro exterminio. Eso era más simbólico para él que la propia independencia. No estoy de acuerdo, pero digo, hasta qué punto llegó a pesar ese eje de la guerra del 70 en su momento. Y creo que ahí tenemos un campo para trabajar y comenzamos el trabajo ya este año con los técnicos de cara a encontrar estos puntos de unión entre la historia, la identidad
a la que uno pertenece y desde esa identidad cómo vive su vida cívica. ¿Qué valores nuestros nos hacen propensos a una vida democrática, a una vida cívica, a una vida participativa? ¿Qué hay en nuestra cultura que nos pueda volver mejores republicanos, defensores de la República, habitantes de la República? Ese sería un camino. Lo otro, y es previo o por lo menos paralelo, tiene que ver con lo que usted y yo conversamos ya tantas veces. Nada de eso es posible si nuestros niños y nuestros jóvenes no entienden lo que leen. Nada de eso es posible. Podemos formar hábitos, pero van a estar mecanizados. ¿Ah? Igual se pueden formar, no digo que no se pueda, pero sería mucho más rico si se entendiera y no fuera simplemente un hábito. Que no fuera simplemente repetitivo, sino consciente, reflexivo, deliberante. Y ese es el camino que la lectura proporciona. Inclusive hay niños con grandes habilidades de razonamiento matemático, pero si no pueden entender el enunciado de un problema de matemáticas, esa capacidad no la pueden utilizar porque no saben cómo van a aplicarla. Entonces necesitamos volver a, lamentablemente, digo lamentablemente en el sentido de que nos hubiera gustado estar en otro estadio del desarrollo, pero tenemos que volver a hablar de la base, la lectura comprensiva, la expresividad oral, inclusive yo creo que la expresividad oral en el Paraguay tiene muchas ventajas porque es un país de una larga trayectoria de oralidad. ¿Cuántos buenos oradores podríamos llegar a tener acá si respetáramos la oralidad y no desdeñáramos la oralidad, si no fuéramos por las mejores virtudes de nuestros grandes oradores? Y la escritura. Yo le contaba a usted que tuve la oportunidad de ser testigo de muchas iniciativas de maestros que quieren que sus niños aprendan y les hacen concursos de lectura. Y así como vi niños y niñas muy capaces en la lectura, noté que algunos de ellos tienen déficit, por ejemplo, en el uso de la puntuación. La puntuación marca el ritmo de la lectura, marca la respiración, marca la entonación, marca la gestualidad. Entonces la lectura no es solo la lectura mecánica de la palabra. La lectura es la transmisión del mensaje que uno está leyendo. Y para eso uno necesita respetar signos de puntuación. Claro. Hoy la tecnología vino a agravar el desuso de los signos de puntuación. Uno lee un enunciado, no encuentra una coma, no encuentra un dos puntos, algo que indique pausa. Nada. No sabe cómo están alineadas las palabras. Y uno dice, tienes que entender. No puedo entender si no están alineadas las palabras. Entonces, a eso le llamamos nosotros la comprensión activa. La comprensión pasiva la comprensión lectora es la capacidad de entender lo que leo. Y la comprensión activa es la capacidad de darme a entender. Porque no es solamente entender lo que leo, también me tengo que saber dar a entender. Y ese también es un déficit que arrastramos. Entonces, tenemos que volver a esa base, tenemos que intensificar la lectura, hacer del Paraguay un país donde la lectura sea un valor apreciado y no desdeñado, que el lector sea bien visto y no visto como si fuera una suerte de bicho raro. Estoy leyendo, o sea, me estoy formando, estoy incrementando mi vocabulario, mi capacidad expresiva. Estoy rompiendo con a veces la violencia que entraña el silencio, porque la gente violenta es la que a veces no tiene capacidad para dar a entender sus emociones con palabras. ¿Cuánto de violencia se canalizaría si nuestra niñez, nuestra juventud, la población adulta, tuvieran la capacidad de decir, me pasa esto, necesito ayuda para esto, y le ponen nombre, rótulo a lo que les está pasando? Y creemos nosotros que ese es el camino y en ese transitar andamos. Cambiamos ahora la metodología de evaluación, pasamos a una evaluación anual de las competencias lectoras, de las capacidades de lectura. Dejamos esta evaluación trianual que se hacía antes. Seguimos respetando los formatos de evaluación comparada porque son los que finalmente a veces deciden cuál es el lugar o qué cosas necesitamos mejorar, pero cambiamos de sistema de evaluación. Tenemos gestores de lectura formados ahora que van a acompañar al docente de aula para detectar en el aula los errores. Qué bien. Se está haciendo un esfuerzo importante, creo yo, y ahí es donde esperamos también el auxilio de la ciudadanía, porque si eso no está acompañado en otros espacios, comenzando por el propio hogar, es muy difícil, o sea, va a ser más difícil y más lento el proceso. Si hay una suerte de consenso social sobre la importancia de la lectura y estimulamos la lectura en todos los espacios, yo creo que los resultados se van a ver incluso mucho más rápido. Tocando este tema, licenciado,
también es importante el acompañamiento serio de la prensa. También. Porque estamos, a mí me molesta en demasía cuando todos los días escucho y leo ataques contra el Ministerio de Educación, pareciera ser el foco central de la crítica de cierta prensa. Porque se cayó un baño, porque se cayó una pared, porque falta aulas, porque... Yo creo que hay que dejarle un poco a ustedes que trabajen sin ningún problema de esta naturaleza. Porque ustedes no son culpables de los techos que caen, de las construcciones mal hechas, de los baños que no tienen las escuelas. Entonces, dejarle al ministerio que trabaje con seriedad, con objetividad, con responsabilidad, pero dentro de un ambiente de libertad. Porque si ustedes tienen que verse obligados otra vez a estar leyendo y retrucando lo que se dice, no vamos a ir a ningún lado. Y yo no sé si esto no se está haciendo desprofeso, atacando la educación, que es la piedra angular del funcionamiento de la institucionalidad paraguaya. Porque de allí sale todo. De allí salen los abogados. De allí salen los médicos. De allí salen los parlamentarios. De allí salen los funcionarios públicos. Y si no hay capacidad en esas instituciones por la falta de idoneidad de quienes integran esos organismos, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a poder ir absolutamente hacia ningún lado. Por eso yo pido, ruego a mis compatriotas darle libertad de acción a este equipo del Ministerio de Educación, que veo que es de primer nivel. Yo lo he visto al ministro de Educación, una persona sensata, instruida y de muy buenas intenciones. Lo estoy escuchando a usted, estamos hablando donde yo también soy maestro normal, o sea, soy capaz de entender lo bueno y lo malo. Y veo que hay mucha capacidad de su parte, y la del ministro de Educación también, para sacarnos de esta situación angustiosa en que estamos. Da lástima, mi querido viceministro, la formación de nuestros chicos acá en Capital, en Central, en ciudades aledañas, y ni qué decir al interior. Yo me formé de maestro normal en la ciudad de Paraguarí. Terminé en el año 1961 y en el año 62 ejercí la primaria en Areguá, el primero y segundo grado. Y créame que estoy orgulloso de lo que hice. Y estoy orgulloso de los que fueron mis alumnos, que en el segundo grado ya sabían por lo menos multiplicar hasta el 4. Hoy da lástima. Una senadora de la nación, en pleno parlamento, en plena sesión, 7 por 8, no supo que era 56. Entonces, y eso se ve a diario. Tenemos que entender que el problema angular del paraguayo es la educación y dejarle a los que saben que trabajen. Porque también pasaron mucha gente por el Ministerio de Educación que no tenían la capacidad necesaria para estar al frente de esa institución. Yo le cuento una anécdota y con esto quiero terminar porque lo que usted estaba refiriendo no tiene desperdicio. Cuando estaba haciendo el 4º curso de la secundaria en Paraguay, quise venir a proseguir mis estudios en Asunción y como no tenía medios económicos, me tomé el atrevimiento de ponerme una ropita más o menos pasable y vine a hablar con el entonces ministro de Educación, Gorostiaga. Me recibió al término de la jornada, pero me recibió. Y yo le dije que quería un puesto para tratar de que eso me sirviera de base para proseguir mis estudios, que eran de tan escasos recursos económicos que sin eso no podía seguir mis estudios. Y me pregunta, dígame, joven, me dice, ¿usted es colorado? Le digo, no estoy afiliado.
Entonces, ni para el lustrador de zapatos. Bueno, no quise dejar de contar esta anécdota. Si yo le cuento lo que encontré en los archivos escolares, ese tipo de cosas es para lamentar. Yo también creo que esa es una de las causas del deterioro del desempeño del magisterio. El pensar que su saber estaba sometido a un condicionamiento que no tenía nada que ver con su formación. Porque encontré una circular del año 55 en la que se señalaba que para ingresar a las escuelas normales o al Ministerio de Educación, el postulante o la postulante tenían que reunir 2 firmas expectables, dice. Sí. Todos sabemos lo que eso significa en el vocabulario de la época, ¿verdad? Y yo ya encontré mucha evidencia de ese tipo en los archivos y yo creo también que esa es causa del desánimo de aquellos grandes docentes que tuvimos en el pasado y que vieron que su saber no bastaba. Ahora había que conseguir una recomendación de alguien que a lo mejor tenía un nivel mucho menor de formación, pero que era la llave para ingresar al empleo. Así mismo. Y bueno, de vuelta acá nos piden ya para la terminación. Infelizmente, discúlpeme que yo le tomé algunos minutos, no me di cuenta del tiempo, porque las expresiones vertidas por usted en este programa son tan importantes que es importante que la ciudadanía sepa cuáles son las autoridades y con qué autoridades estamos actuando en el Ministerio de Educación y Culto en este país. Muchas gracias, señor viceministro, por su participación en este programa, también, muchas gracias. que nos aceptó la invitación con mucho gusto, y decirle muchas gracias de vuelta y pedirle para que le haga llegar al señor ministro de Educación nuestro respeto, nuestro aprecio y nuestros deseos de que siga adelante. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias. Tenía razón el ministro. El ministro tenía toda la razón, lo estamos confirmando ahora. Y eso, las satisfacciones espirituales también, Roberto. Está invitado don Víctor y la audiencia también. Voy a hacer un pequeño chivo antes de que termine el programa a nuestro Museo de Historia de la Educación Paraguaya. Tuvimos el deleite de contar con la presencia de Roberto Paredes durante la Semana Santa. Es un museo que queda en la Manzana de la Ribera, en la Casa Valario. Se comunican con nosotros y vamos a agendar las visitas para quienes quieran conocer esos retazos de nuestro pasado educativo. Muchas gracias, muy importante. Muy importante.